En este ejercicio, que tiene tres apartados, nos piden, en cada uno de ellos nos dan una función distinta y nos piden que calculemos las tres primeras derivadas de las funciones que aparecen. Bueno, vamos a empezar con el apartado A. La función que nos dan es x a la quinta. Pues recordemos que la primera derivada, pues fácil de calcular, x a la quinta, tenemos una potencia de x, pues la primera derivada 5 por x a la cuarta, es decir, bajamos el exponente y x elevado a una potencia menos, es decir, una menos de 5, pues 4. De la misma manera, por la segunda derivada, 5 es una constante que está multiplicando, ya sabemos por las propiedades pues que ahí se va a quedar igual, y la derivada de x a la cuarta, siguiendo lo mismo que acabamos de explicar para x a la quinta, pues será, bajamos el 4 por 5, 20, y una potencia menos de x, pues x al cubo, así que 20 x al cubo. Y exactamente igual por la tercera derivada, 20 por 3, pues 60, y una potencia menos de x al cubo, x al cuadrado. Bueno, vamos al apartado B. En este caso la función es x por coseno de x, es un producto de dos funciones y ya hemos visto las propiedades de derivación, en la regla de derivación, que la derivada de un producto es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así que la primera derivada será derivada del primero, derivada de x, 1 por el segundo sin derivar, coseno de x más el primero sin derivar x por la derivada del coseno, que es menos seno. Así que la primera derivada es coseno de x menos x seno de x. Bueno, vamos a calcular la segunda derivada. Tenemos también por las propiedades, por la regla de derivación que hemos aprendido, tenemos una diferencia de dos funciones, pues será la diferencia de las derivadas. La derivada del coseno es menos seno y aquí volvemos a tener un producto. Pues nada, volvemos a derivar, la derivada del coseno es menos seno y aquí menos la derivada de un producto. Derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, 1 por el seno de x, el menos afecta a todo, menos el primero sin derivar x por la derivada del segundo, la derivada del seno, el coseno. Bueno, pues operamos esto que tenemos aquí y nos queda menos seno de x, menos seno de x, menos 2 seno de x, menos x, coseno de x. Bueno, vamos a calcular la tercera derivada, pues muy parecida. Tenemos una diferencia de dos funciones, pues calculamos las dos derivadas y las restamos. La derivada de la primera función es inmediata, mientras que la segunda función es un producto de dos funciones. Pues volvemos a aplicar la misma regla del producto. Derivada de menos 2 seno de x, menos 2 una constante que está multiplicando igual, la derivada del seno coseno, y ahora aquí menos, que va a afectar a todo, así que lo ponemos aquí, derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, coseno de x, el menos que habíamos dicho que afectaba a todo, el primero sin derivar x por la derivada del segundo, la derivada del coseno menos seno. Pues nada, operamos menos 2 coseno, menos 3 coseno, y menos por menos más x seno de x. Bueno, pues aquí están calculadas las tres derivadas de esta segunda función. Y vamos con la tercera. La tercera es una suma de tres funciones. Aquí está la primera, aquí está la segunda y aquí está la tercera. Pues calcularemos las tres derivadas y sumaremos los resultados. Lo primero es una función al cuadrado. Recordemos que la derivada de una función al cuadrado es dos veces la función por la derivada de la función. La segunda es una función al cubo. Su derivada será tres veces la función al cuadrado por la derivada de la función. Y bueno, la derivada es 7x, pues inmediatamente 7. Pues calculamos esa derivada. Vamos allá, como hemos dicho, la derivada de una función al cuadrado, dos veces la función por la derivada de la función, la derivada del seno al coseno. La de coseno cubo, tres veces la función al cuadrado, 3 coseno cuadrado por la derivada de la función, la derivada del coseno menos seno, y la derivada de 7x, 7. Bueno, pues vamos con la segunda derivada. Bueno, antes operamos esto un poquito. 2 seno coseno, aquí más por menos menos, menos 3 coseno cuadrado seno, más 7. Vamos con la segunda derivada. La derivada del sumando 7 evidentemente es 0, por ahí va a desaparecer, y aquí en ambas tenemos un producto. Así que volvemos a aplicar la regla del producto. Primero derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pues vamos con la segunda derivada, el 2, constante multiplicando se queda igual. Venga, derivada del primero, derivada del seno coseno por el segundo sin derivar, coseno por coseno, más el primero sin derivar seno por la derivada del segundo, derivada del coseno menos seno. Menos 3. Y ahora vamos aquí, este producto, función derivada del primero, función al cuadrado, pues dos veces la función, 2 por 3, 6, pues menos 6, el coseno, por la derivada del coseno, que es menos seno, y por el segundo sin derivar, seno, el menos 3 que teníamos, y ahora el primero sin derivar, coseno cuadrado, por la derivada del segundo, la derivada del seno, el coseno. Bueno, pues de nuevo operamos y nos queda 2 coseno cuadrado, menos 2 seno cuadrado, más 6 coseno seno cuadrado, menos 3 coseno cubo. Bueno, pues terminamos con la tercera derivada. Habrá que derivar cada uno de estos cuatro sumando. Las reglas son las mismas que hemos visto antes. Tenemos una función al cuadrado, otra función al cuadrado, un producto de dos funciones, una función al cubo.
las constantes multiplicando, pues ya sabemos que al derivar se van a quedar igual, pues vamos con la tercera derivada. Tenemos una función al cuadrado, coseno cuadrado, pues 2 veces la función que es el coseno, pues la derivada del coseno que es menos seno, pues el 2 por el 2, 4, 4 coseno por menos seno. Aquí tenemos el menos 2, tenemos una función al cuadrado, pues 2 veces la función, 2 seno por el 2, pues nos quedará este menos 4 que tenemos aquí, por la derivada del seno que es el coseno. Aquí el 6 igual. Y tenemos pues un producto, pues derivada del primero, derivada del coseno, menos seno, por el segundo sin derivar, seno cuadrado, más el primero sin derivar, coseno, por la derivada del segundo, la derivada del seno al cuadrado, la derivada de una función al cuadrado, 2 veces la función, por la derivada de la función. El 6 que teníamos multiplicando, pues afecta a estos dos sumandos que tenemos aquí. Y por último, menos 3 coseno al cubo, pues menos 3, la derivada de una función al cubo 3 veces, el 3 por el 3 pues ya tenemos el 9, así que con el menos 9, la función al cuadrado, coseno al cuadrado por la derivada de la función, la derivada del coseno menos seno. Bueno, pues efectuamos esos productos y agrupamos y al final el resultado final de la tercera derivada, pues menos 8 seno coseno, menos 6 seno al cubo, más 21 seno coseno cuadrado.